Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí presentes, por hacerse eco de esta convocatoria. El ciclo Coliseo de Poesía Aventuras del Verso Argentino es la reunión de dos ciclos que, por esas desprolijidades de la pandemia, se empezaron a hacer por separado aquí mismo en la biblioteca. El Coliseo de Poesía estaba a cargo de Roxana Artal y yo hacía el ciclo del verso argentino. Cuando empezamos a venir presencialmente y pudimos organizarnos mejor, a partir de este año decidimos fusionar ambos ciclos que tienen como objetivo rescatar aquellos momentos de la poesía argentina, aquellos libros, aquellos y aquellas autores y autoras que por diversas razones y casi en una abrumadora mayoría quedaron desatendidos, a veces en el momento de su aparición o de su circulación y a veces con posterioridad. El ciclo se dedica entonces a rescatar voces de la poesía argentina, pero también, por supuesto, para no quedar anclado exclusivamente en el pasado, cada tanto hacemos mesas de discusión sobre temas que involucran al quehacer de la poesía hoy. Hemos hecho así mesas sobre cómo se puede encarar hoy la traducción de poesía en la Argentina, cómo se vende hoy un libro de poesía en la Argentina, si es posible y de qué manera transmitir, educar, enseñar poesía, enseñar a escribir y o a leer poesía. Y los encuentros que tienen que ver, como el de hoy, al rescate, apuntan no solo a la recuperación de voces imprescindibles de la poesía argentina, sino también de uno de los hábitos más perdurables y saludables que tenemos y tuvimos siempre los y las poetas de este país y de otras latitudes, que es reunirse en torno a publicaciones periódicas, a revistas. La Argentina en ese sentido tiene momentos gloriosos. La revista Martín Fierro, la revista Poesía Buenos Aires, las diferentes publicaciones vinculadas con el surrealismo que llevó adelante el gran Aldo Pellegrini, revistas que se hicieron en el interior del país, porque hemos tratado también de ser lo menos porteños posibles. Entonces hemos hecho homenajes a la revista Tarja de Jujuy, a la revista Lagrimal Trifurca de Rosario, entre otras. Y hoy estamos aquí reunidos para evocar la trayectoria de una revista fundamental, que además apareció en un momento particularmente complejo de la vida pública argentina, en medio en los finales, pero todavía feroces de la última, y esperemos que sea definitivamente la última dictadura cívico-militar argentina, y es la revista Yul, Signo Viejo y Signo Nuevo, tal es el nombre completo, se la conoció por la manera más abreviada que es Yul, y desde luego implícitamente este quiere ser también un homenaje a su principal impulsor y más perdurable realizador y responsable, que además fue un muy buen poeta, un cuidadoso y escrupuloso traductor de poesía, divulgador, no de cualquier poesía, sino de la que a su entender y al entender de todos los que fueron formando parte de los distintos momentos de la historia de Yul, tenía que ver con los gestos más renovadores, más experimentales, más arriesgados de la poesía. La revista apareció en 1980, tuvo 12 números a lo largo de 17 años, entre 1980 y 1997. Verán en el suelto que les he pegado en mano algunos de las definiciones o declaraciones programáticas de la revista que aparecieron en los editoriales de los primeros números, donde la revista se plantea ser una revista dedicada íntegra y exclusivamente a la poesía, en un momento en que se empezaba a discutir, dice uno de los editoriales, la especificidad de la poesía como género. La gente que hace la revista toma partido por esa especificidad, ¿no? Lo cual ya implica una primera toma de posición y un abrirse a las polémicas. La revista, a lo largo de esos 12 números, y además de estar teniendo, digamos, como cabeza principal a Jorge Santiago Perennik, tuvo diversos consejos editores que estuvieron integrados, además del propio Perennik, por Silvia Álvarez, Roberto Signoni, aquí presente, Roberto Ferro,
Laura Klein, también aquí presente, Jorge Lépore, Susana Pujol, Ricardo Ruiz, Nahuel Santana y Luis Tonis. Además de dedicarse a la poesía específicamente, la revista tuvo el valor fundamental de rescatar inéditos de Oliverio Girondo, por ejemplo, un fragmento de los cuales está en el suelto que les entregamos, de rescatar también inéditos hasta ese momento que estaban perdidos, de Juan Elio Ortiz, rescatar o poner a circular en la Argentina a los principales protagonistas del concretismo brasileño, a la nueva poesía peruana, hacer una especie de revisión muy enriquecedora en su momento, porque no había demasiado sobre el tema de la poesía japonesa, entre muchísimos otros ítems que la revista encaró, además de generar y entablar fructíferas e interesantes polémicas, algunas de las más recordadas con el Diario de Poesía, en torno a la poética neobarroca, que en ese momento tenía un particular auge a través de la obra de poetas como Néstor Perlónger o Arturo Carrera. De modo que encarar este homenaje es algo que está fuera de cualquier discusión. Es más que merecido, y también lo es honrar la memoria de Jorge Santiago Perennik. Una persona de nuestra vida cultural que precisamente por ese carácter polémico, intenso, generó discusiones, dividió aguas, pero eso es más que saludable en un momento en que parecería que las discusiones son impracticables porque nadie quiere escuchar los argumentos del otro. No era el caso de Jorge, por supuesto. Me acompañan hoy in presentia, como decimos en latín, en los que nacimos en Nueva Pompeya, Roberto Signoni y Laura Klein, pero vamos también la valiosa colaboración de Ernesto Livon Grossman, que vive desde hace muchos años en Estados Unidos, pero ha tenido con la revista y con el propio Jorge Perennik una relación muy estrecha, además de haber realizado trabajos en digital y en libro de papel de rescates de la revista en particular, de modo que nos interesaba particularmente que pudiera participar a través de un video. Primero le vamos a dar la palabra a los aquí presentes y luego en algún momento vamos a pasar el video con la intervención de Ernesto, que dura unos 10 minutos, y después seguimos con la conversación aquí. Paso a presentar muy brevemente a los participantes de la mesa y aprovecho para agradecerles en mi nombre y en el de Roxana Artal, que no está aquí presente porque está felizmente de licencia por una reciente maternidad. Roberto Signoni fundó junto a Carlos Esteves Paralengua, la otra, con H intermedia entre la O y la T, la otra poesía, espacio dedicado al estudio y al desarrollo de la poesía visual, sonora y experimental. Co-dirigió junto a Jorge Perennik, como decíamos, la revista Yul, Signo Viejo y Nuevo en su segunda y última época. Fue colaborador además, entre otras, de las revistas Tsetse, Los Rollos del Mar Muerto y Toconoma. Publicó 8 libros de poesía, el último de los cuales se titula Labios Ciliares y es de 2019. Escribió además 4 obras de teatro y realizó artículos y ensayos críticos para distintas publicaciones de aquí y del extranjero. Laura Klein es poeta y ensayista, formó parte del consejo editor de la revista Yul en el primer momento, de modo que tenemos testimonios de gente que ha acompañado el decurso de la revista en momentos diferentes. También estuvo integrando parte del consejo editor de las revistas Praxis, Alternativa Feminista, Mujeres en Movimiento, del periódico de las Madres de Plaza de Mayo y de la editorial La Letra Muerta. Ha publicado los ensayos Fornicar y Matar, el problema del aborto, un libro sobre el que tuve el alto honor de participar en una discusión sobre ese libro y una novela de la notable narradora y poeta argentina María Teresa Andrueto. El libro que fue además reeditado en Buenos Aires y en Bolivia como Entre el crimen y el derecho, y también en Brasil, en Río de Janeiro, como Fornicar y Matar y otros ensayos. Más acá del bien y del mal es otro de sus libros. Además ha publicado como poeta los libros A Mano Alzada, Vida Interior de la Discordia, libro que fue premio Boris Vian, Bastardos del Pensamiento, La Bruta Bruce,
La comedia de los panes. Obtuvo además el segundo premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes con Las máscaras de Descartes. Y Ernesto Libon Grossman nació aquí, como les decía, en nuestro país, pero vive desde hace años en los Estados Unidos, donde enseña cine y estudios visuales en el Departamento de Comunicación del Boston College. Ha dirigido varios documentales, entre ellos podemos mencionar Cartoneros, de 2006, Brasco, dedicado al escritor y dibujante Miguel Brasco, y Madi, dedicado a ese movimiento visual que tan importante fue en la Argentina. Editó varias antologías poéticas, entre ellas, junto con Cecilia Vicuña, The Oxford Anthology of Latin American Poetry, y su documental más reciente está dedicado al compositor norteamericano Christian Wolff. Bueno, como decíamos, les cedo la palabra, no sin antes comentarle a los aquí presentes que lo que estamos viendo en una especie de loop son imágenes que dan cuenta de la variedad de temas y de asuntos, y además el trabajo de innovación gráfica. La revista siempre tuvo el concurso de artistas visuales muy importantes, tanto para el diseño de la revista como para concebir conceptualmente lo que cada número fue. Entonces ustedes van a ver las tapas de cada número, los sumarios de cada número y, a título de ejemplos, las primeras páginas de algunos de los artículos más destacados a nuestro criterio. Intercaladas aparecen fotos de algunos de los integrantes del grupo, empezando por el propio Perednik, y también imágenes de algunos libros que tuvieron que ver con la producción del propio Perednik como difusor de la poesía argentina o como traductor, y también creo que gracias a la colaboración de Roberto, que me acercó algo del material que estamos exhibiendo en este video, la tapa de un libro de la querida Delia Pacini, que fue publicado por las ediciones de Jules. Ya nos contarán, o Laura o Roberto, cómo fue esa extensión del trabajo de la revista, que ha sido bastante común, que las revistas de poesía extendieran su labor a la publicación de libros de poesía. Sin ir más lejos, hay un caso que es más o menos parecido, que es el de la revista La Danza del Ratón, que en algún momento deja de ser una revista y se transforma directamente en una editorial que sigue siendo... Bueno, Último Reino, me estaba olvidando del ejemplo de Último Reino y del querido Víctor Redondo y sus colaboradores, ¿no? Que fue primero una revista y luego simultáneamente las dos cosas. Bueno, cuando quieran, muchas gracias. Gracias. No, el video no te va a tomar bien la voz. Bueno, yo voy a leer unas palabras que escribí a pocos días de la muerte de Jorge, que fue allá por diciembre del 2011, y tienen que ver también con el carácter que animaba a la revista. Así que esto es Jorge Perednik, entre el despertar de la palabra y la palabra del despertar. Jorge escribiendo sin mano obediente, sin mano dispuesta a realizar un plan. Jorge encantado por el poema que se dirige hacia donde la peripecia lleva, desalentando en el ahora de unas palabras lo grandioso o sublime de cualquier proyecto. Jorge en el poema de las metas canceladas, en el vibrar de un movimiento de pérdida, en los ritmos que hablan la fe de un juego inacible. El poema escrito no es el poema imaginado. El poema leído no es el poema escrito. El poema que se comenta no es el escrito, no es el leído. Jorge afirmando que si la poesía sirve es porque no resulta utilitaria, que si se dice valiosa es porque no se somete al intercambio que propone el valor. Se podría decir que la poesía, si sirve para algo, es para que se deje de pensar en la utilidad como medida del mundo. Jorge descontándose en sus poemas a la servidumbre que cualquier orden impone, a las palabras y a las cosas. Jorge contra los atajos de comodidad, contra las clasificaciones que sitúan y tranquilizan,
contra los esquemas organizativos que buscan reprimir el mundo complejo e incomprensible que atraviesa por todas partes, Jorge al calor de la gran aventura del pensar, desplegándose al margen de los compartimentos y periodizaciones que procuran, bajo la ilusión de alguna certidumbre, contener y dominar. Tal vez no sea posible avanzar o tener acceso sin las generalizaciones, pero tan solo se puede conocer cuando se va más allá de ellas. Jorge luchando por una cultura en que la razón crítica y la pasión movilizadora sepan amarse sin renuncia, en que el desacuerdo y la incomodidad del pensamiento provocador se hermanen a la entrega sin reparos y al delirio fecundo. Jorge persistiendo para que la lucidez y el riesgo se abran a espacios que jamás se conquistan, a lenguajes en los que ninguna certeza sedimenta. Jorge contra los regímenes adorados de la época, contra los cielos modales y homologadores de los hechos. Jorge desistiendo de todo frotis generacional, donde las voces se comprimen por su reunión bajo un momento histórico y resultan propuestas en serie como surgimiento de lo nuevo. Jorge aún desmontando los apareamientos con que insiste la tendencia, cuando pretende integrar en un cuerpo identitario lo que solo puede asistirse bajo una atención y un recorrido singulares. Y Jorge por el jamás de los altares literarios, diluyendo la figura del autor como presupuesto y garantía de los escritos, bregando para que éstos no dejen de construirse asombrosamente desde el abrazo irreductible con cada lector. Jorge tan joven y tan viejo, desconociendo el límite entre tradición y ruptura, desplazando cualquier extrema concesión al pasado o a la contemporaneidad. Jorge sin forzar a la palabra de hoy bajo los logros de la recibida, a la palabra de esta época por las promesas de la venidera. Jorge alumbrando el signo como viejo y nuevo a la vez. Todo lo que ha sido hecho vuelve a encontrarse de modo diferente. Todo lo que aparece como transformador se incorpora al acervo. Jorge, de cualquier modo, contra las instituciones de la lectura y la receptividad, embargado por el sonido de una palabra sin ascendencia o condición. Jorge en los bordes siempre, alumbrando, asistiendo, impulsando contra toda resistencia a la revista Azul, dando lugar a las poéticas segregadas por los medios oficiales u oficiosos, los medios y los discursos de la moral literaria en boga. Jorge amparando los claros para forjar sin restricciones y a partir de cualquier dominio los comos adecuados del poema. Zull publicó las poéticas que en su momento escandalizaban y que nadie se atrevía a presentar, autores desconocidos que poco después serían considerados los protagonistas de su época. Confió en que la voz más interesante y potente en poesía es la que habla operando, cooperando y siendo operada desde, con, para y por el lenguaje. Descubrió a la escritura de su país un universo diferente al usual. Para iluminar otras tierras y otros horizontes de la literatura argentina, le bastó simplemente con fabricar un espacio y dar entrada en él a una parte de la poesía que no tenía lugar. Jorge, por tanto y tanto aprender, devolviéndose con humor generoso ante la insuficiencia de las explicaciones, donándose en su voluntad y cualidad docente a talleres y seminarios, a encuentros polémicos y conferencias esclarecedoras. Jorge creando, con incisión visionaria,
el Colegio de Altos Estudios en Poesía, celebrando junto a sus asistentes el entusiasmante cultivo de los dones, y en lo cotidiano naturalizado de una apertura, insistiendo con traducciones y antologías, con libros y propuestas de jóvenes escritores, activándose en obras cuyo ámbito ya no resulta la página escrita, sino la materia sonora, espacial, escénica o virtual. Jorge ofreciendo a los poetas de estas expresiones sus firmamentos teóricos y su presencia convocante. Y aún, y tal vez por siempre, Jorge soportando erguido las injurias, exponiéndose frontalmente ante cualquier camarilla, mientras produce una grieta irreparable en las nociones acostumbradas y desnuda, con su solo proceder, cómo las cabezas complacientes se reclinan solícitas y evitan cualquier trance a sus carreras prometedoras. Jorge en los dolorosos márgenes críticos del pensamiento y el lenguaje. Y aún, la gracia, al fin, se abre para aquel que concede la palabra como acto y el acto como palabra, abrazando sin mediación el recomenzar perpetuo del mundo y de las cosas. Desde Jorge, inclaudicablemente, el florecer encantatorio de la palabra en ausencia de la suprema palabra, desde el gesto que no dejó de alentar, su abrazo para todos en el poema infinitamente habitable, desde el que aquí hoy se apura a escribir la pena y enseguida el coraje que debe sostenerse para honrar el libertario legado de un amigo. Bueno, muchas gracias, Roberto. No podíamos contar con mejor semblanza y más afectivamente comprometida que la tuya, y más bellamente comprometida. Bueno, me gustaría ahora que empezaran a contarnos un poquito de la historia de la revista. Algo que tiene que ver. Laura ha venido preparada, ha hecho sus deberes. Bueno, Cuando quieras. muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, Bien. perfecto. Vos y Roxana, por este espacio, este coliseo de poesía, y por hacerle lugar a Xul con justeza, y por invitarme. Yo estuve en el primero y segundo número de Xul. Y cuando Guillermo me invitó, como miembro del primer consejo de redacción de la revista Xul, se me impuso esta imagen de cómo fue ese comienzo. Era 1979 y éramos tres: Jorge Peretnik, Leonardo Skolnik y yo. Tres solitarios, en muchos sentidos. Y husmeábamos, escarbábamos en el lenguaje, entre las palabras, en el ritmo de pensamientos o sensaciones que aún persiguen su forma precisa en el tiempo, algo que dijera algo. No me refiero a un significado perdido, ni tampoco a algún significado a encontrar, y tampoco a sortear la censura, como si hubiésemos querido pronunciarnos si esta fuera la oportunidad. Iba más allá de eso, o más acá, estaba en otro lado. Rastreábamos algo de lo que hace a la existencia de la poesía. No algo que nos dijera algo, sino algo que nos hiciera algo, que rompiera el simulacro de significaciones que nos rodea. Algo que traspase lo decible y logre hacernos vislumbrar aquello imposible de decir antes
y ahora, por la facilidad con la que el lenguaje puede abrochar sentido a lo que sea y sin tropiezos, rodar por la superficie del planeta impunemente. Juntarnos para hacer una revista de poesía fue algo raro, inusual, algún tipo raro de ceremonia. Fue un acto político de resistencia, pero fundamentalmente fue un acto vital donde la escritura era la vía, un audaz, temerario intento de crear un espacio común para lo desconocido. Yo tenía 18 años, Leonardo tenía 2 o 3 más que yo, Jorge 3 o 4 más que Leonardo. Jorge era jovial y grandote, un gran gestor, un excelente lector y traductor. Leo era ríspido, pero casi tierno en su intratabilidad. Yo, un poco esquizo y bastante ávida. ¿Cómo decirlo? No me toca a mí decirlo. Voy a hacer un paréntesis. La imagen que se tiene hoy de la vida cotidiana de los jóvenes o de los que empezábamos a ser jóvenes durante la dictadura es bastante errada. Quiero decir, es casi una caricatura. Tal vez no pueda ser de otra manera. Es cierto que el terror estaba en el aire, en la calle, la espeluznante, inminente aparición de los milicos, los azules o los parapoliciales, entrando en el bar donde estás sentada con tu amigo o tu amigo y preguntarte a vos de dónde se conocen, tener preparada una minuta, le decíamos entonces que una coartada, pero una coartada que muchas veces decían la verdad. Lo que pasa es que si a uno le preguntan de dónde se conocen, tal vez uno dice del colegio, otro dice del club y no coincide los relatos de uno con los de otro. Entonces había que prepararlo, aunque no hubiese ninguna cosa que ocultar. Tomar cualquier colectivo que te lleva a la Cochinchina al ver venir un falcón verde. Enterarte de que un amigo del colegio cayó y tu teléfono está en su agenda. Tabicar contactos. No decir ni a semiconocidos lo que pensabas, ni a veces cómo te llamabas. Pero también estábamos abriéndonos al mundo, aguzando la percepción, en una investigación que no por clandestina era menos festiva, fragmentariamente, claro, pero festiva. Había estado de sitio y campos de concentración, pero la ciudad no era un campo de concentración. Y aunque muchos de nosotros sabíamos ya de los desaparecidos y vivíamos en peligro y aterrados, y aunque en medio de la ciudad se alzaban el Olimpo, la ESMA, el Vesubio, el departamento de policía de la avenida Belgrano, al cual pasábamos por lo menos en un radio de 500 metros a la redonda, porque era pavoroso y de terror. También estábamos creando una usina que vista desde hoy es totalmente inverosímil. Había risas, nos enamorábamos, escribíamos, compartíamos fotocopias y manuscritos. Estaba prohibido juntarse más de 3 personas, pero inventábamos distintas formas de hacerlo. Nos reuníamos y sacábamos revistas de literatura, de rock, de humor, revistas culturales, hay un montón de nombres, muchísimas revistas, Pelo, El Expreso Imaginario, Mutantia, Podema, Signo Ascendente, La Danza del Ratón, Último Reino, Xul, El Péndulo, Punto de Vista, Ulises, muchísimas. Hacíamos talleres de poesía, talleres de pintura, incluso de parapsicología, cursos de psicoanálisis, de filosofía, de historia, de teoría estética, incluso de economía política. Alguien lo llamó a esto la Universidad de las Sombras.
rendijas infinitas, alegría de los encuentros. Descubríamos lazos que la familia no nos había prometido. Ya estábamos encendidos. Había un mundo por delante. Para quien escucha los testimonios terribles sobre la dictadura, para quien no la vivió, para quien escucha los relatos, que son todos tal y como los cuentan, es loquísimo saber que simultáneamente ocurría todo lo que les estoy contando. La muerte y la vida con la muerte. Así fue que un día entré a la librería Hernández. Les cuento, para los que no lo conocen, que en esa época, la avenida Corrientes, no había ningún negocio de ropa, ninguna zapatería. No había ni Burger, ni Martínez, ni Mostaza, ni Novotol. Las cadenas no existían, o si existían no sabíamos que la firma no era argentina. Solo había bares, muchos cafés, kioscos de diarios y revistas en cada cuadra y varios por cuadra. Muchas librerías, muchas de las que llamábamos librerías de viejos, donde encontramos tesoros en cada anaquel. Disquerías que permitían escuchar con un ¿cómo se llama? Con Auriculares. Un auricular los discos antes de comprarlos, o para escucharlos nomás. Uno se podía ir sin comprar ninguno y estar horas con el auricular en una cabinita. Cines con una única sala, que para la gente de hoy es inmensa. O sea, era una única sala. Después se subdividió porque, bueno, obviamente no había en ese momento no solo Netflix, sino que no había video, y la tele tenía, no sé, 3 horas por día, 2, y 4 canales. Y era todo porquería. Pero quiero decir, la gente iba al cine. Y era una ceremonia como estaba en esa película de... Bueno, no me acuerdo. El de No sabíamos... De Escola, ¿no? Una ceremonia... Cinema Paradiso. ¿Cinema Paradiso, decís vos? No. El baile. ¿Cómo era? El baile. Una soledad compartida. Cineclubs y cinearte, o sea, el Lorraine, el Arte, el San Martín, que fue un bastión de resistencia impresionante, cineclubs, quedaban lo que ahora se llama cine de culto, pero en ese momento no era cine de culto, era el cine que íbamos todos los días. Todos lugares de encuentro, aún con y pese a vivir en la dictadura. Entonces un día entré a la librería Hernández y compré unos libros de poesía. Me atendió el Flaco Pineda, por ahí algunos de acá lo recuerda. Sí, cómo no. Un uruguayo, Sí. un fidio largo con Sí. la espalda un poco doblada, Sí, la nariz así. la nariz Y ganchuda, medio ceceoso para hablar. unos anteojos negros, ojos muy vivaces, y me recomienda yo compré varios libros de poesía, entonces me recomienda una revista que estaba saliendo en ese momento. Esto era 1978. Y me dice, comprale una revista de cultura, literatura. Y me dice, el pibe que está ahí sentado en el banquito en la puerta, porque había algo muy distinto. Hernández no tenía ni puerta ni vidriera. Hernández era todos los 8 metros, 8,15 o 8,25 que tienen los terrenos en Buenos Aires, que era todo abierto al público, se cerraba con una persiana, como muchos, ahora son las gomerías así, pero antes eran las librerías, ¿no? Y entonces me dice, el que está sentado en el banquito a la salida, esos banquitos altos, es el director de esa revista que me recomendó comprar. Ese, decile que te llevas la revista. Entonces yo, paso por la puerta, me acerco al del banquito y le digo, que el Flaco Pineda me dijo, me llevo la revista. Entonces me dice, los poemas de la contratapa los escribí yo.
contame qué te parecen y si tenés ganas venía, léelos y contame qué te parecen, si tenés ganas venía a contarme. Los leí. Eran malísimos. Pero fui y le conté lo que me parecían. Supongo que le dije algo de por qué me parecían flojos. Y bueno, cuestión que inmediatamente me invitó a formar parte del consejo de redacción de la revista. Supongo que más por la excelencia de mi crítica por motivos extraliterarios. En ese momento, 1978, había muchísimo movimiento, revistas Under, revistas Subte, las llamamos en ese momento, ¿no? Y este fue el clima en que nació la revista Axul, Signo Viejo y Nuevo. En este caldo clandestino, en este insólito fermento, conocí, y creo que fue a través de Enrique Sátar, el pibito que estaba ahí en el banquito en la librería Hernández, y que hacíamos un montón de reuniones en La Boca, en la casona de Iván Grondona, en el Galpón, y no puedo recordar muy bien otros lugares, pero eran muchos. En ese fermento conocí a Jorge y me propuso hacer una revista de poesía. Leíamos muchísimo. Antes y después de sacar el primer número, escribíamos, nos leíamos. Nos encantaba Cummings, cuyo trabajo con la lengua era tan poco frecuente en la poesía anglosajona. Sus quebraduras de la sintaxis, su ritmo orgánico, precomunicacional, nos conmovía al punto del esfuerzo de leerlo sin traducciones. Su demasiado plena felicidad, decía, un hogar es una red de agujeros. O bésame, tú te irás. Era un desafío inflexible. También Girondo, Bailey, los concretistas brasileros y también Hellman, Biagioni, González Tuñón y tantos más. Yo no había leído todavía a Paul Valéry, pero nuestra apuesta, la de Axul, en sus comienzos era esta. Voy a citar mal, porque no lo encontré ahora, lo de Valéry, pero que es que solo vale la pena escribir aquello que solo podemos vislumbrar. Lo que sabíamos, lo que conocíamos, no nos despertaba. Lo que nos incitaba era perseguir desde la lengua el rastro de un clima no circunscripto aún por las palabras. Queríamos entrar en esa atmósfera ignota. O sea, más que descifrarla, había que inventar cómo cifrarla. En el primer número sentamos posición, como se dice o se decía, ¿no? Un editorial crítico respecto a la poética de Último Reino, que era otra de las revistas de poesía de esos años, que una revista que ascribía al neorromanticismo. Teníamos una voluntad polémica, pero que no conducía, como fue, yo diría después de 1984, a animadversiones y rencillas personales. Con Último Reino, con los surrealistas de Podema, de Signo Ascendente, con la gente de la danza del ratón, con el grupo que venía de antes del Ladrillo, con muchísimos poetas de distintas estéticas, compartíamos recitales, nos escuchábamos, estábamos mezclados. La presentación del primer número, recuerdo que fue toda una producción, aunque en ese momento no se llamaba así. Fue en el CAIC, en el Centro de Arte Contemporáneo, que había fundado Jorge Glusberg y estaba en Viamonte 452. Y proyectamos un video que filmamos en Plaza San Martín, caminando y conversando con Edgar Bailey, que es de quien provenía el subtítulo de la revista Signo Viejo y Nuevo, que era cómo terminaba un poema que escribió en los 40, que se llama Los hombres y los años, en un libro en común, y decía,
ese vacío, el vacío irremediable del signo viejo y nuevo. Entonces, filmamos esto, que después, bueno, ahora me da un poco de pudor, pero mi mamá ya se ha ido, o sea que cuando ella estuvo y vio el video, yo estaba sentada en una de las escalinatas, cruzada de piernas con una minifalda, y le dio mucha vergüenza a ella. Se te ve la bombacha. Bueno, el audio de ese video que presentamos no respondía a la imagen. El audio era mi voz leyendo un texto de Zuc Solar, que enseguida les voy a leer un parrafito del comienzo. Y si me permiten excederme un momento también del final, que publicamos en ese primer número. Está ahí en la proyección. Como dato para lo que van a escuchar y ver en la pantalla, les cuento que lo tuve que grabar 3 veces. Porque lo que hace Xul Solar en ese texto, mareando los acentos, reubicando vocales, juntando en la sonoridad vocablos distantes, lo que hace es impedir que se automatice la lectura, la atranca, la detiene. Es una quietud vertiginosa que nos deja como lectores consternados, porque el oído contradice la vista. Leo, Jorge, un poco del Guillermo. ¿Eh? Guillermo. Ay, perdón. Bueno, estamos, ¿no? Sí, se entendió. No está mal. Bueno, ya tienen, porque leía, la tienen pregunta en pantalla era el comienzo del poema. en el comienzo. La primera página. De paso, una particularidad gráfica de la revista que habrán visto cuando pasaban las páginas, los copetes, o lo que se llama copete técnicamente en periodismo, las introducciones que de alguna manera anunciaban al lector de qué trataba un artículo de la revista, estaban hechos de manera manuscrita, como ven ahí, ¿no? Dice, uno de nuestros poetas fundamentales, muerto hace muchos años y todavía vanguardia. Es un ave fluido, casi vapor, sin cielo, sin suelo, rufo, color en ojos cerrados o el sol, agitado en endotempestad, vórtices, ondas y arbor. En sus grumos y espumas, dismultitud home flotan pasihue, disdestellan. Hay también solos, mayores, pejoides, y perluzan su abue. Se traspemben fantasmue las casas y gente y suelo de una ciudad sólida terri, sin ningún rapor con este Hades, que es ahora lo real. Toda esta región rufa, densa, se montona alrededor gran hueco o valle sin fondo, de aire azul gris, do floto en vientos oscuros, con polvaré de gente, y otros homes solos, avoides y globoides. Aquí se flota más upa, y siga fantasma en la ciudad sólida, yu y su pópulo. Paso luego a mejor vida, gris plata. Siquiera flotan flojo en muchos grupos, procesionan o pensan reunidos. Allí bogan nubes con kioscos grises, de nácar metal fieltro, con pensores cincuncientados. El video está perdido todavía. Digamos, antes que nada, digo que Jules Solar fue un personaje extraordinario de esa primera gran vanguardia que hubo en la Argentina, uno de los protagonistas del grupo conocido como de Martín Fierro, que fueron los creadores de la revista Martín Fierro, y que en este poema refleja algo que era una de sus búsquedas, que era la panlingua, como él la llamaba así, como también inventó algo llamado el panajedrez, que era una mezcla de varios juegos que tenían como idea o concepto principal el ajedrez tal cual lo conocemos. Y fue un gran artista visual de su época,
y aparece además como uno de los personajes que animan esa gran novela que fue La Dama en Buenos Aires, aparece como el astrólogo Schulze, justamente, ¿no? Simplemente Sí, esa creo acotación. que esta panlingua era como un esperanto allá, lengua universal o la singularidad, ¿no? Exactamente. Apareciendo, Sí, ¿no? sí, sí. Es como una especie de contraesperanto, digamos. Contra esperanza. El video está perdido, tal vez hoy alguien pueda recuperarlo, haya alguna pista para recuperarlo. Nos preguntábamos qué era la poesía, qué era lo poético. Ya habíamos visto que un poema no hace a la existencia de la poesía, que la disposición en versos siempre fue una convención desdeñable y que incluso el más sofisticado recurso a figuras retóricas también era una pista falsa. Entonces, ¿qué? Eran preguntas genuinas, acuciantes y sin respuesta, ni en ese entonces ni ahora. Nos acusaron frecuentemente de ser herméticos, ilegibles. Recuerdo que Horacio Tarcus, a quien había conocido también a través de Sátara cuando nuestra revista Arte Nova se unió con la revista Ulises que él dirigía y de la cual participaba en ese momento también Jorge Monteleone. Entonces Horacio me encontró un día cantando esa canción de Silvio Rodríguez que recién estaba apareciendo con cassettes clandestinos en Buenos Aires, que decía, dicen que yo canto canciones indecentes, y él me hizo ver que yo siempre cambiaba la letra sin darme cuenta y decía, dicen que yo canto canciones incoherentes. Digo, ¿legible o ilegible? La crítica moral de lo indecente ya era una norma, ya era políticamente correcta, aunque no se llamara así, o sea, era la aureola de la transgresión. Pero el desvío de lo coherente, avisorar que ahí también había una cárcel, un adiestramiento en vez de una ética, porque ¿cuál era la coherencia que nos faltaba? Una integridad degenerada, puesta en cuestión porque los tres lados clásicos del triángulo platónico, lo bueno, lo verdadero, lo bello, no cerraban sus ángulos equiláteros, no coincidía pensar, sentir y actuar, no cerraba. Con el tiempo irrumpieron preferencias ligadas más a las poéticas. En el grupo, en el primer y segundo número de Exul. ¿Sonoridad o visualidad? ¿Tiempo o espacio? Nos dividió el debate, o tal vez fueron más las inclinaciones. Creo que de algún modo las planteamos como excluyentes. Una polémica potenciada por rivalidades que se daban en pequeños grupos. Las inclinaciones eran muy fuertes, y se acabó lo que se daba. Seguimos cada uno su camino, afrontando los desafíos íncitos. La afirmación fuerte fue hacer una revista de poesía. Decíamos en el editorial, Xul no es un error de diagramación, es una revista que se centra sobre la poesía, que trata de llevar adelante los problemas que ella presenta y dar una vía de expresión a la nueva actividad poética argentina. No era una revista literaria, ni otra revista cultural de las que se decía que venían a llenar un vacío. Afirmábamos la poesía como algo cualitativamente distinto. Nietzsche dice, somos un experimento, querramos serlo. Esta fue la apuesta fundacional de la revista Xul. Bueno. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, como les anunciaba hace un ratito, vamos a compartir ahora la intervención a distancia y agradecerle el esfuerzo que se tomó por hacerla, como les agradecemos a Laura y a Roberto por estar aquí, de Ernesto Livon Grossman.
Guillermo, noviembre 2023, Cambridge, Massachusetts. Querido Guillermo, es siempre un gusto tener noticias tuyas después de tanto tiempo. Me alegró mucho que se haya armado un evento en la Biblioteca Nacional con Laura Klein y con Roberto Signoni. Participar a la distancia y por video me hizo pensar en la intermitencia de las señales que viajan, con un contenido y una forma que seguramente quedarán resignificadas si es que encuentran un destino. Pensando en el espíritu de la revista, me pareció que no era una mala idea proponer fragmentos, recuerdos afectuosos desde los márgenes de lo que fue la revista Azul y de la gente que se conectó con la revista como un hacer y entre sí como un decir y como un escribir. Mensajes de tiempos y lugares diversos, cartas leídas en voz alta. Aquí van entonces estas cartas, la tuya siendo la primera. Gracias por la invitación a participar de la presentación. Es un gran gusto estar allí con ustedes. Un abrazo para vos, otro para Laura y otro más para Roberto. Ernesto. Postdata. Guillermo, si tenés oportunidad, por favor menciona la versión digital de la revista, que es doble, facsimilar y en PDF. También hay una versión digital de la antología bilingüe que incluye artículos críticos sobre la revista, incluido uno de Roberto. Gracias por difundirlo. Reina María Rodríguez, Rochester, New York, enero 2015. Reina querida, gracias por tomarte el tiempo para escribir entre tantos viajes. Me alegro que puedas repartirte entre Cuba para ver a tu familia de allá y participar de los encuentros con poetas latinoamericanos a este lado del mar. Estos son nuevos lectores interesados en ver cómo sigue el libro de las clientas, que felizmente ya es muchos libros distintos. No te imaginas cómo me alegra de que exista la posibilidad de sacar en castellano una edición del Soul Reader. Cuando se publicó en inglés en 1997, era un libro pensado para un lector que no leía castellano, pero estaba familiarizado con la poesía del lenguaje que en ese momento, a mitad de los años 90, había transformado el panorama de la poesía norteamericana, que hasta ese entonces estaba muy marcada por las poéticas intimistas y con frecuencias psicologistas e incluso conversacionistas y políticas, como la de una poeta tan buena como Grace Paley, pero que conectaba lo político y lo formal de otra manera. Paley por momentos recuerda a Ernesto Cardenal, donde la forma y el contenido están disociados entre transparencia coloquial y denuncia política. Zull siempre mostró un interés por las políticas de la experimentación formal y por aquello que Jorge Lepore llamaba la esquizofrenia social, especialmente en el contexto de la dictadura. El Soul Reader fue un intento de hacer conocer la revista y presentar una selección de poemas que mostrara un interés por la experimentación formal, más allá del concretismo que junto con César Vallejo era lo que aquí mejor se conocía de Latinoamérica. Vuelta a armarla hoy y en castellano, me gustaría que la selección se ampliara y tomara en cuenta la continuidad de quienes participaron y siguieron publicando después de que la revista dejara de salir, e incluso otros que me gustaría imaginar que hoy podrían ser parte de la revista si existiera. Por ejemplo, incluyendo algunos de los poetas que están publicando Roberto Tejada desde México y Voz en Cuba. También sería bueno incluir algunos de los poemas que no entraban en la versión en inglés, porque eran más refractarios a la traducción o porque requerían una contextualización que habría hecho que el libro tuviera un tono académico. Imagínate una nueva introducción que cuente, entre otras cosas, el impacto de la teoría francesa y la existencia holográfica que logra alcanzar en las poéticas del Río de la Plata. En fin, otro momento, otra lengua, otra introducción. La idea me entusiasma. Reina, gracias otra vez por el contacto y espero noticias del editor para empezar a armar una nueva selección. Mientras decirle que le dé un vistazo a la versión digital. Un gran abrazo, Ernesto. Jorge Santiago Peretnik, San Isidro del General, Pérez Celedón, junio 1981. Que te haya llegado mi carta es medio un albur o una lotería entera, que un sobrecito medio transparente con el ambicioso lema vía aérea ya está del lado de allá. Me pone muy contento lo que me contás del nuevo número de Azul. Un nuevo verso argentino, que es también un comentario sobre la escena poética, que con frecuencia se toma muy en serio y que con frecuencia les da por la solemnidad literaria. Es un número que va a contrapelo de la norma que parece oscilar
entre la reafirmación de una poética exclusionista y el muestreo de bordiano de los grandes nombres de la poesía mundial. En ese sentido, Diario de Poesía es una versión mucho más sofisticada del suplemento de La Nación, que publicaba en los 60 a Pound como si fuera el único en pie al final de un callejón sin salida, mientras Olson y Creeley estaban en su mejor momento. Igual siempre me ha parecido que el deslumbrado espectáculo de los nombres sobra. Lo que viene a ser Sur está bueno y espero que puedan mantener ese interés por la lengua que se encuentra en el trabajo de múltiples poéticas que coexisten. No tanto la defensa más o menos cerrada de una estética, sino la propuesta abierta de una práctica. Y la idea de un colectivo que incluye diferencias no por el valor arbitrario de lo diferente, sino porque rompe el corsé del camisolín insulínico que se menciona en una de las revistas. Se necesita un poco menos de brillo para ver cómo en el esquivo centro de ese sí mismo hay un inmenso vacío sin el cual nada nuevo puede ocurrir. Jorge, espero que puedas venir a vernos. Las abejas están invernando y hay menos laburo. Clarita pronto tendrá vacaciones de invierno y como siempre se va a poner muy contenta de verte. Te esperamos. Un abrazo. El zorro de dos patas. Jorge Santiago Peretnik, San Isidro del General, Pérez Celedón, junio 1981. Que te haya llegado mi carta es medio un albur o una lotería entera, que un sobrecito medio transparente y con el ambicioso lema Vía Aérea ya esté del lado de allá es un milagro. Me pone muy contento lo que me contás del nuevo número de Sul, un nuevo verso argentino, que es también un comentario sobre la escena poética que con frecuencia se toma muy en serio y que con frecuencia les da por la solemnidad literaria. Es un número que va a contrapelo de la norma, me parece, que parece oscilar entre la reafirmación de una poética exclusionista y el muestreo de bordiano de los grandes nombres de la poesía mundial. En ese sentido, Diario de Poesía es una versión mucho más sofisticada del suplemento de La Nación que publicaba en los 60, a Pound como si fuera el único en pie al final de un callejón sin salida, mientras Olson y Creeley estaban en su mejor momento. Igual sí me ha parecido que el deslumbrado espectáculo de los nombres sobra. Lo que viene a ser Sul está bueno y espero que pueda mantener ese interés por la lengua que se encuentra en el trabajo de múltiples poéticas que coexisten. No tanto la defensa más o menos cerrada de una estética, sino la propuesta abierta de una práctica. Y la idea de un colectivo que incluye diferencias no por el valor arbitrario de lo diferente, sino porque rompe el corsé del camisolín insulínico que se menciona en una de las revistas. Se necesita un poco menos de brillo para ver cómo en el esquivo centro de ese sí mismo hay un inmenso vacío sin el cual nada puede ocurrir. Jorge, espero que puedas venir a vernos. Las abejas están invernando y hay menos laburo. Clarita pronto tendrá vacaciones de invierno y como siempre se va a poner muy contenta de verte. Te esperamos. Un abrazo. El zorro de dos patas. Jorge Lépore, Putney, Vermont, enero 2022. Va carta breve porque estoy de viaje, pero acabo de terminar de ver la antología de la poesía visual que Fabio Doktorovich hizo con Jorge y Esteves. Me pareció excepcional y quería escribirte con el entusiasmo que sentí tras la lectura del libro. Como te comenté en Buenos Aires cuando nos vimos hace un par de meses, lo visual siempre fue parte de la poética de Jorge. En la revista sin duda, y entre sus intereses fue uno de los más notables. Después de nuestra conversación sobre la polémica de Jorge con el tema del neobarroco, me di cuenta que en las discusiones que Jorge tuvo con otra gente del ambiente de la poesía, lo visual era invisible a la mirada que otras revistas tenían sobre Sul. Quedaba descartado, no como una decisión programática, sino que era un tema literalmente invisible. Una de las excepciones, por supuesto, fue siempre, para lengua, la otra poesía. Gracias al persuasivo interés de Jorge por lo visual, un día aparecí en el atelier de Carmelo Ardenquín buscando algunos de los poemas tridimensionales que Jorge imaginó que existían y que ni Carmelo recordaba. De hecho, fue Bolívar, que invocaba un saber charrúa, quien los encontró, y así terminaron en el Folk Museum de Harvard. Otra más de las intuiciones de Jorge.
En fin, que lo visual en la revista venía a reforzar lo que me parece es una de las características más originales de Zuul, y que hace que se pueda leer como un sistema de referencia centrífugo, que separa las partículas más densas y las vuelve componentes que se independizan para formar nuevas densidades. En ese movimiento centrífugo, lo pictórico y la letra escrita se separan y se vuelven a juntar en la obra de Ardenquín, en la de Dermisache, en la de Vigo y por supuesto en la de Zuul Solar. En ese sentido, la versión Capeluz de los suplementos literarios, que con frecuencia excluye más de lo que incluye, parece un chiste sacado de las notas editoriales que aparecían en las contratapas de la revista. Jorge, salgo a caminar con Luna, la seguimos por WhatsApp con el mate en la mano, mientras va un abrazo con el cariño de siempre. Ernesto. Eduardo Luis Rubí, New York, New York, enero 2009. Estimado Eduardo Rubí, muchas gracias por su interés en la revista Zuul, Signo Viejo y Nuevo, y por incluirla en su proyecto de catalogación de publicaciones seriales. Le escribo en respuesta a su consulta sobre el número 8 de la revista, que por sus características un tanto inusuales quizás requiera una nota de referencia. La revista, cuya portada adjunto es una alternativa posible de las poéticas presentadas por la revista en los 7 números anteriores. En la tapa del número 8 se ven 2 burros, uno al lado del otro, y una lista de autores que no sabemos si es parcial o completa. Me animo a conjeturar una explicación del porqué de un número hecho únicamente de una tapa. La revista siempre tuvo un activo interés por la experimentación formal y en presentar una variedad de poéticas que pueden leerse como un punto de partida, una poética abierta, un poco en el mismo sentido de lo que un grupo de escritores franceses llamaban una literatura potencial. Creo que tiene sentido que el número 8 proponga esa potencialidad, una invitación a la imaginación. El último libro de Jorge Santiago Perednik, uno de los editores de la revista, estaba encuadernado con tapas y todas sus páginas en blanco. Perednik, que había escrito sobre Octavio Paz, comentó en varias oportunidades que el poeta mexicano estaba deslumbrado por el vacío, pero no dispuesto a entregarse a ese blanco, a pesar de que sin duda lo intuía con claridad. Eduardo, me animo a sugerir que el blanco del último libro de Perednik tiene una relación de familia con las páginas aparentemente ausentes del número 8. Los 2 burros de la tapa de la revista parecieran sugerir la doble negación de un no saber que afirma lo potencial tanto como la imaginación de un porvenir. Eduardo, ojalá que estas breves observaciones contribuyan en algo a la catalogación de la revista. Va un saludo muy cordial y no dude en escribirme si le parece que puedo ser de ayuda. Ernesto Livon Grossman. ¿Qué pueden contarnos acerca, sobre todo vos que algo me habías comentado en su momento, de ese número 8 fantasmal, Roberto? Durante casi 4 años nos reuníamos Jorge Lépore, Roberto Ferro, Jorge Perednik y yo, y no hicimos absolutamente nada. Fue el tránsito entre la primera época y la segunda época. Hablábamos nada más. Y habíamos confeccionado ese número 8 con los artículos y los autores que se aparecen. Y bueno, resulta que Jorge extraviaba muchas veces algunas cosas y algunas páginas. Y en ese momento se había comprado, para evitar esto, un archivo gigante, ¿no? Donde, con separadores, casi de 1 metro por 1 metro, donde podía poner todo aquello que ahora, por suerte, iba a evitar perder. Y cuando fuimos a buscar los originales de ese número para incitar a la reedición de la revista,
Jorge había perdido el archivo. Me hace acordar una anécdota. Hay una frase muy hermosa de Homero Alcínate Bennett, con quien tuve el gusto de trabajar, que reunió en un volumen un montón de artículos que había publicado en diario. Sí, y dice, ahora este libro tiene la virtud de que todo aquello que antes tenía que perderse por separado, ahora se puede perder todo junto. Y lo de Jorge fue un poco así. Armó el archivo, metió todo adentro y después lo que perdió fue el archivo completo. Y bueno, y a partir de ahí quedó solamente la tapa reflejada y los dos burros aluden a Jorge y a mí, que fuimos los que quedábamos en ese momento. Jorge había viajado a Neuquén a residir allí, cerca de su hijo, y Roberto Ferro se había desplazado hacia trabajos y estudios de semiótica. Y bueno, la leyenda ahora afirma que esos dos burros que quedan allí como reflejo de una doble negación somos nosotros. Es una afirmación, sí. La doble negación. Es mucho, pero de todas maneras es mucho más digno que lo que pasó con la revista, una revista que hacía cuando hicimos aquí en este mismo ciclo un homenaje al poeta desaparecido por la dictadura, Roberto Santoro, y a su revista El Barrilete. Él antes de El Barrilete había hecho una revista que se llamaba La Cosa, y llegaron a sacar un solo número porque le dieron la plata que habían juntado de publicidad y de aportes de amigos para sacar el segundo número a uno de los integrantes, que se fue con la guita y no apareció nunca más. Bueno, sería interesante, Roberto, que así como Laura nos ilustró maravillosamente bien sobre esa primera época de la revista, sobre la que quería, a título de contemporáneo de esos años también, agregar un par de datos más a esa reconstrucción tan minuciosa y autobiográfica que hiciste. Otra de las actividades a las que se volcó muchísima gente en pos de buscar un lugar para descargar todo lo que no se podía hacer tan públicamente, a pesar de que, como vos decís, se hicieron un montón de cosas, y muy alegremente, digamos, con una mezcla de alegría y de temor, ¿no?, con el que ya habíamos aprendido tristemente a convivir. Estaba la actividad teatral. Mucha gente se volcó. Yo mismo me formé como actor a partir de esos años. Y un dato más en relación a la librería Hernández. Hernández, a través del dueño, a través del personaje de Pineda y del chileno, que después se fue Ricardo, que se fue a trabajar a Prometeo, sí. Tenían con los clientes que ya sabían quiénes eran un pacto por el cual había libros que ya no podían tener exhibidos, pero que estaban en el sótano, y uno podía ir al sótano a comprar esos libros. Y de hecho, esto lo comentó Abel Langer, que participó aquí también en otro homenaje a Julio Guasi, que si bien no fue desaparecido, fue víctima de la dictadura y terminó sus días poco después de la vuelta de la democracia a raíz del daño que le provocaron esos años, que Hernández tenía tapiados una cantidad de libros que ya directamente no podían circular de ninguna manera, con el objetivo de que se pensaba más que la dictadura iba a durar como el franquismo, más o menos. Había una sensación de invulnerabilidad de ese régimen, y entonces para que en algún futuro la gente desenterrara eso y viera que era lo que verdaderamente se leía. Sí, yo empecé con un puesto en Plaza Lavalle en 1981 y le comprábamos libros a Hernández, que íbamos al sótano. Claro. Y bueno, y la verdad que fue impresionante, una clandestinidad conectada, algo, qué sé yo, bastante. Sí. Pero bueno, Roberto decía entonces que si nos podías comentar un poco más de esa segunda etapa que finalmente, después de esos 4 años de esa especie de marasmo, donde se reunían los dos Jorges y los dos Robertos, parecía muy simétrico eso, ¿no? Que entre paréntesis digamos que hace muy poquito falleció Roberto Ferro, y que sea también esto una manera de recordarlo afectuosamente. Fue un tipo muy, muy valioso. Quizá lo más importante es dar una semblanza de lo que la revista trataba de proyectar. Y también me gustaría que ustedes fueran haciendo preguntas y fueran interviniendo para que, bueno, Laura y yo podamos también
explayar a partir de inquietudes que a veces no vemos desde acá, ¿no? Jorge decía que el único manifiesto de la revista estaban dados por las letras de su nombre. La X, una encrucijada, un enigma, una indeterminación que no se sabía si podía conducir a un despeje o una salida, o bien si convidaba a quedarse en ella. La U, algo que partiendo de una cierta altura, descendía, se curvaba y volvía a la misma altura, pero en un punto distinto. Y la L, un viraje brusco, un quiebre, algo que partiendo y conllevando cierta dirección o sentido, de repente sufría un cambio repentino y volvíase hacia algún lugar hasta ese momento no esperado. Había algunos principios fundamentales implícitos que es muy importante aclarar, sobre todo para los que no conocen la revista, que son, ante todo, un poema, una creación que daba especial protagonismo al lector. El lector debía convertirse en un co-creador del poema, en aquel que producía un diálogo, en el mejor de los casos una comunión con esos signos, y el que a través de su singular contacto con el poema hacía circular sentidos, visiones, imágenes que eran únicas y correspondían a esa lectura en especial. La lectura era distintiva cada vez, con cada lector y con cada instante del lector. Y esto era propiciado por un poema que, como decía Octavio Paz, se alumbraba en la rotación del signo. Es decir, en el signo que rotando sobre sí mismo mostraba una cara distinta cada vez, un rostro alternativo. Luego el lector encarnaba estas posibilidades infinitas y transmutaba permanentemente esos signos en un comienzo nuevo, en un recomienzo perpetuo. Se evitaba que el poema fuera el vehículo o el canal para un mensaje o una verdad sentada de antemano. Es decir, que no estuviese enajenado por una fuente externa al poema, que desde algún otro lugar dictara su sentido y su dimensión comunicativa. Estas grandes entidades que alienaban al poema desde su poder eran el autor, la tendencia literaria, la teoría literaria, la ideología, el dogma, la creencia. El poema no era nunca el medio para un fin determinado. Era al mismo tiempo forma y contenido, medio y fin, materia y espíritu. De este modo, tomaba una dimensión crucial en sí mismo, pues al no convertirse en medio para otra cosa y ser entonces
minusvalizado o desechado, cuando eso se alcanzaba, cuando ese mensaje o esa certeza que venía indiciada y manipulada, se podían tomar. El poema, como vehículo, se abandonaba, perdía interés. Eso no sucedía con las poéticas de Zull. Otra de las características fundamentales era lo que decía su subtítulo, signo viejo y nuevo. Esto indicaba que no había escisión, no había partición entre la tradición y la contemporaneidad, entre el orden y la aventura, entre lo dado y la ruptura. El signo viejo y nuevo a la vez indicaba que se bebía en las fuentes, en todo lo otorgado, en lo que llegaba como legado de cualquier parte y de cualquier autor, y que a su vez se reconfiguraba y se devolvía transformado. Esto daba cuenta de que, por un lado, esta suerte de reactivación o renovación de la palabra no hacía más que enriquecer y vitalizar a la propia tradición, que de este modo no se enquistaba en una especie de repetición mecánica y que reproducía lo idéntico, sino que más bien ahora volvía a vivir a partir de esa suerte de nuevo horizonte o de nuevo aire entregado por el poema, en lo que se ofrecía con otra forma y otro aliento. Y a su vez, lo nuevo no era un brote caprichoso, algo monstruoso que como tal podía tener muy poca vida, sino que se sustentaba, se nutría permanentemente de lo antiguo, que constituía su raíz, su bagaje y su sostén. Y a partir de allí se producían nuevos brotes. Y otra cosa tal vez fundamental que allí hablábamos o que estaba en nosotros, era de que la revista no era vocera de ningún grupo ni de ninguna tendencia en particular. Se dejaba que cada uno mostrase en su creación, en su proyección, lo singular, lo que no podía reducirse a una suerte de conjunto con sus caracteres e identidades, a una escuela, y que precisamente eso lo único que hacía era alimentar la especial percepción que debía tener cada uno de los lectores o cada uno de los que se encontraba con ello para poder entrar desnudo al poema sin ninguna serie de prerrogativas acerca de qué era o qué dejaba de hacer, qué simbolizaba o qué intentaba traducir. Esas eran, me parece, cosas que, por más que no las habláramos, estaban implícitas y que se dejaban flamear en todo momento, ¿no? Entonces, quería nada más mostrar esto porque si ustedes abren las páginas de la revista se van a encontrar con un desconcierto o con un descierto, lo que no era cierto y lo que a su vez no está poblado, habitado, surcado, y que había que surcar y poblar cada vez.
Muchas gracias, Roberto. ¿Querías agregar algo vos, Sí, Laura? porque me parece que con esto que cuenta Roberto de signo viejo y nuevo y la relación entre tradición y vanguardia, teníamos una decisión muy fuerte. Decisión se puede llamar también pasión, amor, por como estar en una cornisa entre la innovación y el precioso legado que estábamos recibiendo. Y no había que decidir entre ninguna de las dos, sino que se armaba como un tiempo de duración. Está dicho en el editorial del número 3, ¿no? Que nosotros incluimos acá. Bueno, dice, ya no estaba, claro, pero ya estaba desde el primero. Pero ya eso está claro. Dice, Jules reniega de adjudicarse una posición de vanguardia, no por rechazar las corrientes poéticas renovadoras, sino por las connotaciones que esta palabra encierra. Jules no quiere estar delante, vanguardia, ni detrás, retaguardia, sino dentro. Pretender caminar adelante y por lo tanto que los demás lo sigan, además de ser falso y presuntuoso, encubre una ideología de dominación que Jules repudia explícitamente. Y creo que también que esto que acabas de leer tiene que ver, y todo lo que dijo Roberto, con algo de lo cual éramos muy conscientes, que eran ciertos riesgos de la experimentación en todos los sentidos, llámese locura, delirio, pero también aplicación técnica, eruditología de recursos técnicos, donde la experimentación se convierte en un procedimiento. Claro. Y creo que ya en ese momento habíamos leído algo que yo me lo acordé siempre, texto de Eduardo Sanguinetti, sobre la vanguardia, donde decía que la vanguardia tenía dos momentos, el momento heroico y el momento cínico, que podían ser o que en general eran simultáneos, donde en el momento heroico el poeta o el artista iba y hacía lo que quería, despreciando los cánones artísticos imperantes y transgrediendo todo. Y en el momento cínico era reconocido y tenía los laureles precisamente por ese gesto, ¿no? Entonces, ya en ese momento creo que teníamos como muy presente esa cornisa, ¿no? Muy delgada, donde uno puede decir, convertir la experiencia en experimento y el experimento en procedimiento. Sí, en rebusque, digamos. Claro, entonces era en Sheite, ¿no? Claro. Era muy interesante escuchar cuando un texto era un resultado de un procedimiento y cuando había lo que yo llamo una música, ¿no? Un hallazgo, algo nuevo. O sea, en un sentido creo que era una conciencia extrema de lo que Baudelaire había llamado un poco como elogio, el arte como prostitución, ¿no? Como para sacarlo del lugar verdadero, ¿no? Auténtico, noble, consagrado, etcétera. Sí. Comento que detuve por un momento el loop para que viéramos esa hermosa foto de Jorge, una de las pocas que encontramos así en esa calidad y que se la sacó precisamente Ernesto Grossman. Quería preguntarles en qué medida ustedes ya, bueno, vos eras muy jovencita, como lo eran casi todos los que integraron ese primer momento de Jules, pero de todas maneras, ¿en qué medida los y las poetas que ustedes eran antes de la experiencia de Jules fueron modificados, transformados, enriquecidos por la experiencia de la revista? Yo en ese momento sacar una revista de poesía con estos dos locos que eran Jorge y Leo fue increíble. O sea, creo que todos fuimos modificados, era 1979-80, en una apuesta que era muy solitaria, aunque éramos tres primero, en el segundo número entraron Silvia Álvarez, Susana Pujol, Nahuel Santana y Ricardo Ruiz. Entonces se volvió un poco más común, pero todo el tiempo, como dice Roberto, los 4 años de silencio, ¿no? O de conversación, pero de silencio publicatorio, nosotros también los tuvimos, creo que del 79 a octubre del 80, o sea, 1 año y medio, pensando, leyendo y formándonos.
y formándonos, forjándonos y aguzando una escucha donde por ahí uno veía, yo me acuerdo cuando una vez compartíamos los poemas, yo les leo un poema que estaba escribiendo a Leo y a Jorge, donde aparecía la palabra gallola en un lugar que no tenía nada que ver. Y yo me di cuenta que no sabía lo que quería decir. Pero inmediatamente me di cuenta que me había olvidado lo que quería decir cuando lo escribía. Entonces estábamos descubriendo algo de lo inexplicable del proceso de la escritura, de la construcción poética, donde por ahí uno se olvida o vacía el sentido de una palabra para, descontextuar, el efecto, ¿no? Como un sentido de vaciamiento. Y era muy interesante descubrir eso que nos pasaba escribiendo, pensarlo, escucharlo, por ahí después encontrar algunos pensadores que nos guiaban, ¿no? En eso, como después pensar lo que decía Morton Feldman, hago música para desorientar la memoria, ¿no? Entonces creo que ahí descubrimos algo que era un olvido del significado de una palabra que uno sabía para que vuelva a existir en un sentido que no sea concatenado, automático, ¿no? Bueno, eso fue como un taller que hicimos durante 1 año y medio y después el otro año y medio, como 3 años, ¿no? Del 79 al 82, y que fue muy importante. Y también las polémicas, ¿no? Que forzábamos un poco los límites de las estéticas porque los nombres eran menos importantes que la escritura. Era como un momento donde había surrealistas, neorrománticos, pero después no era importante eso. Era importante escuchar qué estaba pasando, porque no las corrientes, sino los textos, ¿no? Y que después fue avanzando eso. En los 90 fue nefasto, que las corrientes se morfaron, los textos y lo que importa. Esto no solo en poesía, sino en las teorías. Posmoderno, no posmoderno, ¿no? Como si fuera como un paraguas que esterilizaba lo singular de cada pensador y de cada poeta. Fuera de la foto un montón de cosas. Claro, claro. Y eso, bueno, para mí fue genial. Y también hubo algo muy raro con el primer número. O sea, los poetas que publicamos en el primer número, argentinos, son el Lobo Boquincho, Reinaldo Jiménez y Leonardo Skolnick. Reinaldo, muy querido, siguió siempre haciendo cosas, sacando revistas, difundiendo la poesía, transmitiendo y escribiendo y leyendo. Increíble lo que hace con su lectura, con los poemas. Ahora, el Lobo Boquincho, que la verdad que los poemas de él en el primer número son una apuesta muy fuerte de la estética que va a tener Xul, ¿no? Muy audaz y la verdad que nos encantaba. Y era un seudónimo y no volvió a publicar nada. Como Lobo Boquincho. Lobo Boquincho, Leonardo Skolnick tampoco. Es muy curioso que 2 de los poetas, de los 3 argentinos, no publicaran nunca más nada. Después el Lobo Boquincho aparece en una antología de Jorge con otro nombre, pero toma un nombre, Román Skulievich, no sé qué, de un poeta o escritor europeo muerto, no sé, ya muerto, y que no sé si alguien tiene el libro, Milionen, que me gustaría verlo, un libro que se publica en los fines de los 80, y tampoco, ¿no? O sea, había como una cuestión muy rara. El otro día, tratando de encontrar testimonios para el día de hoy, hablé con Enrique Sátora, me comuniqué por Facebook, que fue por el que conocí a Jorge, y me contó que una vez estaba hablando sobre poesía en una
mesa redonda, y que cuando baja, no sé si había escenario o no, sale, el lobo Quincho le dio una piña y le dijo, esto es porque vos usás la poesía para levantarte minas. En otra reunión estaba, otra persona que recurrí con mi mala memoria es a Silvia Álvarez, que bueno, en este momento no me pudo decir nada, y otro Horacio Tarcus, que no estaba en la revista, pero estaba cerca, me dijo que en una reunión había una botella que dos, creo que Leo y alguien más, no sé cuál de los dos, rompió la botella, como se hacen las riñas de compadres, como arma, ¿no? Quiero decir, había una cosa bastante rara en ese momento, donde de todos modos eran un tipo de violencia que no llegaba a mayores, pero no había tanta cosa de conveniencia, no había tanto negocio, no había algo que, bueno, pase usted, ¿no? O sea, muchas gracias, de nada. Y eso, bueno, me pareció interesante, ¿no? Que llama la atención que estos dos poetas del primer número se hayan callado, ¿no? Roberto, si pudieras cerrar con algo, tenemos que terminar porque ya es la hora. Yo antes quiero aprovechar para agradecerles a ustedes muy especial y sinceramente a Ernesto a la distancia y a ustedes por estar aquí tan atentamente presentes y a toda la gente que hace posible este ciclo, a mi compañera Roxana, a Mariano que está ahí con la cámara, a otro Mariano, Ramiro y Pablo que están en el sonido, a la gente de sala, de relaciones públicas, de prensa, porque sin cada una de esas personas este ciclo no sería posible. Esperemos poder seguir haciéndolo el año que viene y con toda la gente adentro. Esperemos. Cuando quieras, Roberto. Ya cerramos. No, se me ocurre decir que para muchos que se enfrentan a un poema y que dicen no entender, que quizás lo que haya que entender es que en principio no hay nada que entender, pero lo que sufren esa resistencia y esa dificultad que se da entre la relación primera entre un poema y cada uno, solo léanlo otra vez. No se llenen de ningún tipo de argumento, de razón, de caracterización que estuviese dado desde un otro lugar que no sea El poema mismo. sí, y la relación íntima que ustedes van a tener en ese momento. Y si no comprenden, léanlo otra vez. Llega un momento en que se produce eso que los orientales llaman la iluminación súbita, claro, sin necesidad alguna de puente o mediación intelectual de ningún tipo. Y hay ese A que no puede decirse con ninguna palabra, pero donde la comprensión y la absoluta unidad entre el poema y cada uno de nosotros se da. O como decían los mismos orientales, cuando algo no se comprendía, hay que masticarlo hasta que la muela caiga. Hay una anécdota muy hermosa de Antonio Machado, que lee un poema público y alguien del público le dice, maestro, ¿qué ha querido decir? Y dijo, lo que he querido decir, volvió a leer el poema y dijo, porque si hubiera querido decir otra cosa, hubiera escrito otro poema. Muchísimas gracias. No me acordé, perdón. Bueno. Gracias, Roberto. Gracias, Laura.